Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda temporada del Desarrollador, un espacio de Carlos Molinari en donde vamos a tratar para la Argentina y la región los diversos temas acerca del mercado inmobiliario. La opinión de todas las personas pertenecientes a diferentes sectores. Comencemos así con el programa. Para la primera mesa debate de este ciclo 2013 invitamos a Fernanda Vallejo, economista, al vicepresidente del AEB, Gustavo Llambías, y a José Aspirós Costa, que es broker de Bullrich Inmobiliaria. Y bueno, hay un tema casi excluyente dentro del sector inmobiliario en estos momentos, que es el tema CEDIN. Y quería arrancar, Fernanda, preguntándote con el CEDIN en realidad. ¿No se claudicó un poco esta intención de especificación que tanto debatimos el año pasado? Mira, la verdad es que no. De hecho, si uno va a mirar lo que está sucediendo, cómo evoluciona el sector de la construcción, que empieza a revertir este año la tendencia de desaceleración que traía el año pasado, evidentemente esto tiene que ver con una recuperación del sector y con una recuperación y un acomodamiento a un funcionamiento en pesos, ¿no? Digo, hoy tenemos una construcción creciendo al 6.6% y que ya tiene un 2.8% acumulado en lo que va del año, lo cual por supuesto es muy alentador, y el CEDIN por supuesto es un instrumento más que tiene que ver con la vocación de este gobierno de apuntalar y de estimular a este sector y también al sector inmobiliario, y que habrá que esperar a que se cumpla el plazo para el vencimiento de las suscripciones, a ver finalmente cuál es el resultado que se obtiene. No obstante, digo, más allá de la cuestión cuantitativa, me parece que lo más significativo es lo que tiene que ver con lo cualitativo y esta voluntad de la posibilidad de repatriar excedentes en dólares que hoy están fuera de nuestro circuito productivo. Gustavo, ¿vos qué opinás con respecto a esto? ¿Realmente se sigue con la tendencia a especificación o al revés? La aparición del CEDIN complicó un poco esa tendencia a la que se iba a pesos, a pensar en pesos. Francamente, la aparición del CEDIN lo que produjo fue hasta el momento grandes expectativas, tanto en la Asociación de Empresarios de la Vivienda como en mi propia actividad como desarrollador y como fiduciario de proyectos desde Red. Nosotros recibimos consultas antes de que se terminara de sancionar y reglamentar la ley. ¿Y operaciones concretas? Pero la verdad, ahí te iba a comentar, digamos, la verdad es que en el desarrollo de proyectos, en la aplicación para obras en marcha, en la aplicación para fideicomisos al costo, en mi empresa, por ejemplo, en este momento estamos manejando 6 fideicomisos, tenemos 600 fiduciantes que aportan todos los meses cuotas en pesos para los proyectos, pero que no nos han hecho ni una sola consulta sobre el CEDIN. Nada. Nada. No he participado en ninguna operación. José, ¿y ustedes en la inmobiliaria, concretamente, tuvieron operaciones ya hechas con CEDIN? Hicimos 4. 4 operaciones. 4 con CEDIN. ¿Montos? Estamos en los 900 y pico mil dólares, 800 y pico mil dólares, que viene a ser entre casi... las 4. Entre las 4, sí. Sí. Pero lejos estoy de aceptar el CEDIN como, digamos, como moneda de uso, no porque esté a favor, sino que la realidad es que desde el cepo cambiario el mercado se hizo puré. Esto, dentro del puré, es un granito que te ayuda a comer para que el bebé no grite más. O sea, pero ustedes sumaron 4 operaciones. 4 operaciones. O sea, eso en cuanto al promedio, ¿qué hizo? ¿Los hizo recuperar? O sea, mirá, estabilizar. Nada más que 4, sí. Pero sí tengo que dar fe que contra lo que se pensaba, y te vuelvo a repetir, lejos de ser acá, fueron operaciones simples y sencillas. Vos me decís, tan simples como tenga dólar, venga título, no. Pero tampoco fue que el vendedor que tenía que cobrar los dólares estuvo más de un tiempo lógico,
O sea, los dólares aparecieron. Absolutamente. Esa era una de las grandes incógnitas que había. Con 3 bancos distintos. No es que estábamos en el banco K, entonces había un tipo que nos daba. No. Tengo que decir la realidad. No puedo decir no es así porque fue así. Fue sencillo, muy sencillo. Ahora, ¿qué sintió el comprador o qué sintió el vendedor? Bueno, el comprador sentía que entraba en un limbo, y el vendedor sentía, a mí me dan los dólares y yo me voy. Pero quien puso los sedines, aparecieron los dólares. No hubo problema, esa era la gran incógnita. Nada. Después el banco tendrá que ir al banco a ver a doña Merceditas, que Merceditas reciba los sedines aplicados y por cable le mandarán la plata al banco que los puso. O sea, no puedo decir nada, la instrumentación fue absolutamente normal. La gran duda está zanjada, esa que tenía que ver con esa incertidumbre. Son 4 operaciones que no puedo decir nada. Bueno, pero por lo menos ya es algo concreto y objetivo que podemos aportar. No hubo inconvenientes en ese sentido. Perfecto. Fernanda, con respecto al CEDIN y la marcha del CEDIN, de la exteriorización de fondos, ¿se puede llegar a pensar que pueda haber alguna dilación en cuanto a plazo, que se pueda extender ese plazo al 30 de septiembre? ¿O pensás que se llegará a esa cifra inicial que se había pensado, 4.000 millones? Sí, a ver, la verdad es que nosotros nunca especulamos con el monto al que se podía llegar. Hubo estimaciones que en realidad tenían que ver con proyectar lo que había sucedido en la repatriación anterior y en base a eso, bueno, estimar que podía rondar un monto semejante. Sí, me parece que cuando uno mira la evolución es muy semejante a la anterior en cuanto a los plazos, ¿no? Pero el contexto no es diferente, por más que, digamos, sí, en cuanto a plazo y demás, pero sí, tal vez en cuanto a que la evolución es muy lenta, digamos, al principio, por esto que decía José, ¿no? Que cuando aparece el instrumento nuevo, bueno, digo, ahí se va viendo, digo, el que obviamente tiene que traer los dólares, digo, modera su expectativa, espera a ver en cómo principio funciona, había desconocimiento por parte de los bancos también. ¿Cómo? En un principio también había cierto desconocimiento. Por supuesto, digo, hay un proceso de aprendizaje en la medida que el proceso va avanzando y me parece que cuando esto se va saldando, las probabilidades de que se acelere ese proceso se incrementan. Esto es lo que ha sucedido en experiencias anteriores, acá y en otros lugares del mundo donde son moneda corriente los blanqueos o las repatriaciones de capital. Así que me parece que hay que tener la tranquilidad de esperar a que se sigan desarrollando con esta normalidad con la que decía José, las operaciones que se vienen desarrollando hasta ahora y con la expectativa de que el proceso se acelere como ha sucedido en otras instancias en la medida que nos acerquemos al plazo de vencimiento, ¿no? Pero esto es una medida circunstancial, ¿no? O sea, ¿a qué deberíamos aspirar dentro de lo que es el sector inmobiliario, o la gente, obviamente, para poder acceder mejor a la compra de una vivienda? Gustavo, ¿tendría que el gobierno impulsarlo más de otra manera? Bueno, yo creo que el CEDIN, más allá de cómo sea su evolución final, desde el punto de vista de la solución de los problemas estructurales que tiene el mercado inmobiliario, no aporta nada. Seguimos pendientes de las medidas de fondo que venimos reclamando desde la AEB hace muchísimo tiempo y que tal vez hayan tenido una primera lucecita en la oscuridad con una presentación que se ha hecho desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde el Banco Ciudad de créditos hipotecarios ajustables y de la idea de un proyecto para llevar al Congreso de una unidad de cuenta al estilo de la UF chilena, que nosotros desde la AEB venimos promoviendo como la unidad de vivienda, que es lo que nosotros entendemos es necesario para volver a una unidad de cuenta que permita dar créditos hipotecarios a largo plazo, a tasas que la gente pueda pagar, con montos de cuota que la gente pueda pagar, y que es lo que en definitiva va a volver a darle volumen al mercado. Acceso a crédito hoy no hay prácticamente. Bueno, los créditos hipotecarios que se ofrecen desde el sistema comercial están destinados únicamente al sector ABC1, porque para un crédito hipotecario promedio hace falta demostrar ingresos del orden de 20.000 pesos, lo cual en la Argentina de hoy implica hablar de no más del 15% de la población.
Y hay toda una clase media que de acuerdo a todas las... Bueno, en el análisis que hicimos desde la AEB, 6 de cada 10 personas integrantes de la clase media quisieran cambiar su vivienda y no pueden hacerlo. José, ¿a ustedes les llegan con crédito hipotecario, consultas, Mira, algo? antes levanto la mano como en el colegio o en la facultad y... ¿Ustedes saben cuál es el origen de la UEF? ¿Saben cuándo nace y cómo nace? Sí, yo conozco el tema, sí. ¿Cómo es? ¿Sabés cómo? Decímelo, por favor. Bueno, la UEF chilena arrancó en la década del 60 en Chile con un... Arrancó en el 70. Bueno, en el 60. No, es diferente, porque ¿sabés quién arranca con eso? Salvador Allende Gossens. ¿Sabés quién se le acerca a Salvador Allende? La SOFOFA, que es la UIA nuestra. El marxista la aplica anualmente. O sea, la UEF lo aplica anualmente. Cuando la inflación empieza a ser hiper en Chile, él lo baja semestral, pero con un cumplimiento exacto, sin INDEC, como el que tenemos acá, con un cumplimiento exacto de la inflación. De ahí lo baja, y es importante, de ahí la continuidad sigue, después es cuatrimestral, después trimestral, después bimestral, y Salvador Allende, después Frey, después Alwin, después Lagos, después Bachelet, lo siguen aplicando totalmente. Seguimos con esto Sí. en el segundo bloque. Dentro de un ratito me voy a hablar con Omar Plaini para justamente también charlar sobre esto, sobre el acceso al crédito. Omar Plaini, precandidato a diputado por el partido de Narváez, es así. El Partido de los Trabajadores. Partido de los En realidad, Trabajadores. Vamos en Muy un bien. frente. Bueno, Buenas en un noches. frente, perfecto. Vamos en un frente. El acceso a la vivienda, la compra de la vivienda, ¿cómo debería instrumentarse? ¿Qué lineamientos, qué ideas ustedes van a llevar al Congreso? Bueno, vamos a llevar la agenda que tiene la CGT hace alrededor de 4 años y que no ha tenido respuesta del gobierno. Básicamente, uno de los graves problemas que tenemos es la vivienda en la Argentina. Exactamente. El acceso, sobre El todo acceso para a la lo que es vivienda. clase media, aquel que puede Y el pagar trabajador. también, y el trabajador, desde luego, la primer vivienda. Una de los temas en la agenda de la CGT ha sido la vivienda digna, siempre. Quienes venimos del peronismo accedimos a esa posibilidad. Del 40 al 50 tuvimos esa posibilidad que hoy no tienen los argentinos, la mayoría, y sobre todo los trabajadores. Yo le pregunto a usted, ¿qué trabajador está en condiciones de presentar una carpeta en un banco y que acceda a un crédito? No, justamente de eso Absolutamente estábamos ninguno, ni debatiendo. la clase nada. media. Exacto. Bueno, perfecto. ¿Nosotros qué planteamos? En aras de profundizar un proyecto donde para el justicialismo concebimos desde el Estado la intervención en el proceso socioeconómico, uno de los elementos fundamentales del peronismo es la vivienda digna, el acceso a una vivienda digna. Para ello se necesita nacionalizar el banco hipotecario y que el banco hipotecario dé crédito a todos los trabajadores, cualquiera sea el ingreso que el trabajador tenga, cualquiera sea. Porque no nos olvidemos, y doy datos del INDEC, instituto no confiable para nadie absolutamente, de hecho en las paritarias ninguna organización sindical, lo hemos dicho ya años que decimos esto, no se negocia por el INDEC, el 50% de la fuerza laboral en la Argentina gana promedio 3.500 pesos. El 50%. Sí, de la con fuerza eso laboral. obviamente no. Si lo dice el no INDEC puede es menos acceder. seguro. Dígame, ¿a qué crédito puede acceder un trabajador? No, absolutamente ninguno. Lo que pasa es que, A ver. ¿cómo, digamos, Básico a través de qué fundamental. plan se puede...? Hay que nacionalizar el banco hipotecario, hay que acceder a un crédito, el Estado tiene que intervenir fuertemente ahí. Todos sabemos que la industria de la construcción mueve un montón de industrias, es clave y estratégica en cualquier desarrollo que uno se plantee, y el trabajador tiene que acceder a esa vivienda digna. A partir de allí empieza la dignidad de la persona, de la vivienda, el salario digno, el trabajo digno, en un país también que tenemos el 38% de trabajadores no registrados, en economía informal. Entonces, estamos hablando de vivienda y de cambio de vivienda de los sectores medios. Y yo me pregunto, ¿y los millones de trabajadores que ni siquiera acceden? 25% es el déficit habitacional en la República Argentina, ¿sí? Sí, son más de... Se viene hablando de 3 millones de viviendas 3 hace millones de muchísimo viviendas. tiempo. ¿Y cómo accedemos a eso? ¿Cómo se va mitigando, por Esto lo es lo menos? que plantea la agenda de la CGT y esto es lo que hemos llevado al Congreso y lo tenemos en la agenda. Mire qué curioso, la agenda que tiene la CGT que conduce Moyano hace 4 años es hoy el motivo de campaña de todos los partidos políticos. Del gobierno que dice que va a hacer lo que no hizo, del Frente Renovador que dice vamos a hacer esto, de nosotros que decimos, pero si tenemos las leyes, si hemos presentado leyes de todo tipo, gravar la renta financiera, gravar como corresponde la renta minera, acceso a la vivienda digna de los trabajadores, impuesto al salario. Es increíble en Argentina.
Hoy un trabajador paga todos los impuestos perversos, paga el IVA todos los días. Lo paga lo mismo un trabajador que una persona adinerada. Y si gana un salario de un poco más de 7.000 pesos, porque hablamos de muchos miles de pesos, pero ¿qué valor adquisitivo tiene eso? Usted hoy va con 100 pesos a la carnicería y queda debiendo. Sí, sí, desde luego. Digo, el tema eso el también... trabajador paga impuesto al salario, paga IVA y paga bienes personales. Hoy Y una alquileres, vivienda modesta, obvio. después de 305.000 pesos, una vivienda, acá hay gente especial, ustedes son especialistas en el tema, 305.000 pesos, ¿a qué vivienda accede? Bueno, Les pregunto. únicamente construir con un sistema autoconstructivo, a eso apela el plan Procrear. Quien tiene una vivienda de más de 305.000 pesos paga bienes personales. Entonces, ¿cuántas veces paga un trabajador en la Argentina? ¿De qué estamos hablando? Entonces, y si un pequeño empresario quiere abrir un almacencito, un supermercadito en el barrio, pone el trabajador en negro, porque está tan grabado, provincial, nacional y distritalmente, que lo pone en negro. Y si lo pone en blanco, el gobierno cobra las dos ventanillas. Cobra con ese empresario, pequeño empresario, y cobra con el trabajador porque cobra un impuesto al salario. Digo, así no hay posibilidad ninguna. O sea, si realmente queremos avanzar en un país con justicia social, tenemos que empezar por estos grandes temas que son clave. Y la vivienda es un tema fundamental. ¿Qué persona tiene tranquilidad si no tiene vivienda propia? Dígame, No, ¿de dónde seguro. parte esa tranquilidad? Y quería preguntar un dato, porque tiene que ver con la marcha del plan Procrear. Y entonces quería preguntar a Fernanda, a ver si hay datos concretamente de cuántas viviendas, que son viviendas que apuntan en general a trabajadores, ya se materializaron o están en vías de materialización. Sí, hay al momento del cumplimiento del primer año de funcionamiento del programa había otorgados 35.000 créditos para vivienda y la proyección es que a fin de año se alcancen los 80.000. Ese es el número. ¿Ustedes esos datos, Gustavo, también coinciden esos datos? ¿Tienen datos desde la AEB? Bueno, coincidimos con esos datos porque esos datos son públicos a partir de que los créditos se otorgan a través del banco hipotecario. Sí quiero recordar que hay cosas que nos preocupan con el sistema Procrear y que lo planteamos desde el primer momento. Primera cuestión, se plantean objetivos que son de cumplimiento imposible. El plan se anunció para 100.000 créditos en el primer año y fíjate vos que los resultados al cabo de un año son 35.000 créditos, un tercio. La siguiente cosa que se anunció es que estos planes iban a colocar a tasas entre el 2 y el 14%, con fondos del ANSES, y eso a la inflación que tiene la Argentina hoy, aún la medida por el INDEC, significa colocar dinero a una tasa que no permite repagar el crédito, lo cual significa estar atentando, digamos, contra, bueno, el fondo jubilatorio, es decir, un uso del dinero que nosotros creemos que no es el adecuado y que no es necesario tampoco. Bueno. Por otra parte, el grueso de los créditos que está colocando el Procrear por el momento, dado que han sido pensados para gente que tenga lote con planos municipales aprobados, en realidad se están colocando para la clase media acomodada. ¿Quién puede construir una vivienda unifamiliar sobre un lote propio con plano municipal aprobado? Sigue pendiente el tema de trabajadores. El ingreso de las familias que han accedido hasta el momento a estos 35.000 créditos no es clase media acomodada, es clase media baja y clase media típica en su gran mayoría. Vuelvo con Plaini, o sea, pero fundamentalmente me parece que lo que hay que instrumentar sería una política de vivienda, ¿no? Que alcance desde luego a todos los sectores, desde luego empezando por trabajadores y que tengan en cuenta el nivel de ingresos y también el financiamiento, ¿no? Los fondos, de dónde aparecen. Primero hay que sincerar la realidad. Acá hay una gran brecha y cada vez se transforma más en un abismo entre el relato y la realidad. Hay un gobierno que dice que 3.600 va a ser el salario mínimo vital y móvil en el 2014. Entonces no es del 25, es del 14% y es de 3.300 a partir de septiembre. Y todo es así. Entonces, entre relato y realidad, un abismo. Terminamos pasando de ser quien conduce un frente de masa a ser una vanguardia iluminada. Entonces, hablemos con los temas precisos y con la realidad. Hoy no le creen ni el propio gobierno al INDEC. Ahora, también pasando a otro tema, hay un tema que preocupa y que tiene que ver también con el tema de la vivienda, el tema de las inversiones inmobiliarias, es el tema de seguridad. Sí, que es fundamental en la decisión de dónde invertir, del lugar donde vivir, ¿sí? Tiene mucha implicancia. Ese tema, ¿cómo se aborda? ¿Cómo empieza a manejar? Tema de agenda también, o coincidencia de hace 4 años la CGT.
Hoy, tema de campaña política, la seguridad. Lo reconoce el propio candidato oficialista, tenemos problemas con la seguridad. La seguridad se aborda desde un lugar. ¿Sabe dónde? Cuando se elimina la pobreza y la indigencia. Es fundamental. Hay ya una generación o dos que no han conocido la cultura del trabajo. ¿Cómo se para? Yo voy a hablar de cosas simples al televidente. ¿Cómo se para un padre de familia que no tiene trabajo? ¿Con qué autoridad se para frente a sus hijos? ¿Cuál es la autoridad que tiene? Sí, fundamental el trabajo para, Entonces, aparte, para, no solo para dar el ejemplo. Si no hay trabajo, si no se genera empleo genuino, yo estoy de acuerdo que existan los planes sociales desde el gobierno como una etapa coyuntural. En Argentina estamos con planes sociales. ¿Cuántos años hace que estamos con planes sociales? Por supuesto que el que no tiene trabajo lo necesita, lo tiene que tomar, pero tenemos que ir hacia la generación de puestos de empleo genuino. Y uno de los temas, la reducción de horas laborales, como hizo Francia en su momento. Si queremos empezar a combatir la inseguridad, tenemos que empezar por eliminar la indigencia y la pobreza. Porque ese es el caldo de cultivo que va generando la inseguridad. Generaciones que no conocen la cultura del trabajo. Y nosotros nacimos y venimos y provenimos de la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio. La cultura del trabajo, del tener la casa propia, del tratar de que con esfuerzo, dice porque la nunca Biblia, fue fácil. ganarás el pan siempre. con el sudor de tu frente. Exacto. Lo dice la Biblia. Entonces, digo, y estos son temas fundamentales. Y la vivienda es central en el desarrollo de una familia. Y salir de este tema que estamos todos los días con lo mismo. El crecimiento económico de la Argentina en 10 años. Mire, crecimiento económico no es igual a desarrollo económico. Inclusión social no es igual a justicia social. Por lo menos los que somos peronistas. Los que no lo son, lo será. Pero para nosotros no es lo mismo. Porque conocimos una Argentina, digamos, que después nos entregaron en el 2001 en una crisis total, tremenda, terminal. Nosotros le reconocemos eso al gobierno. Pero una cosa es recomponer parte del tejido social y otra cosa es la justicia social. Entonces, yo no puedo seguir mirando el 2001. Es más, las sociedades no se suicidan, no va a volver ahí. Hoy no hay posibilidad de que se vuelva a la economía de mercado, no tenga ninguna duda, porque la gente aprende, la sociedad aprende. Muchas gracias. O sea, necesitamos justamente abordar este tipo de temas que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con el tema de vivienda para justamente crecer. Impuesto al salario. Bueno, muchas gracias, Omar. No, gracias a usted, muy amable. Bueno, vamos al perfil de un desarrollador público, Sergio Massa. ¿Qué es ser desarrollador público para vos? Me parece que el desarrollador público es aquel que tiene la capacidad de generar sinergia entre lo público y lo privado y tratar de construir o diseñar una ciudad, un programa, aquellas cosas que significan promover en el largo plazo cosas que tienen impacto en la sociedad. ¿Qué crees que es lo que mejor hiciste como desarrollador público y qué crees que te falta? Lo mejor me parece que fue la planificación vial de mi ciudad, la posibilidad de poder construir anillos que le dieran circulación rápida. ¿Qué pensás de la ley 8912, de la reglamentación de la ley de suelo? Que está desactualizada, que necesita cambio, que necesita reconocimiento de algunos ítems que tienen que ver con el factor de ocupación de suelo, que tienen que ver con las alturas, que tienen que ver con las densidades, sobre todo porque me parece que lo que tenemos que hacer es descentralizar, porque nadie conoce mejor que cada ciudad hasta dónde da la capacidad instalada de la ciudad. Y entonces planificar densidades es una obligación que tiene que estar en cada ciudad y no centralizada en La Plata. ¿Es cierto que estuviste estudiando las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos como para trasladarlas a los proyectos de acá? No, yo lo que hago es en todo caso definir, digamos, o mirar en términos de desarrollo inmobiliario cuáles son los tipos de urbanización que más encajan al delta bonaerense.